Gracias, presidenta. Sí, congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Yo no sé por qué nos escandaliza que el partido o la agrupación política no tenga que emitir una opinión. Porque si yo presento mi renuncia como parte de una bancada, hay una parte que se ve afectada. Y esa parte, en pluralidad y en equidad de instancias, tiene que ser escuchada. Yo digo, y estas son las causales, ¿no dice? Son 3 causales de renuncia legítima. Estas son violaciones a las garantías del debido procedimiento. La bancada no ha cumplido un procedimiento, insta a que yo me retire y que yo me vaya. Corresponde no a la bancada decir, a través suyo, señora presidenta, la congresista Glave, que diga en qué parte he vulnerado o no los derechos del integrante de esta bancada. Por vulneraciones a sus derechos establecidos en el reglamento interno. El reglamento interno de cada bancada es aprobada por la organización política y entregado a oficialía mayor. O sea, yo puedo decir lo que quiera de mi bancada y en pluralidad y objetividad no voy a escuchar lo que diga la agrupación política. Entonces, a mí me parece que se pretende satanizar innecesariamente a los partidos políticos que están representados a través de bancadas en el Congreso de la República. En otro extremo dice, por razones de conciencia debidamente fundamentadas. Para esto lo que tienen que hacer las bancadas es adecuar sus reglamentos internos al mandato del Tribunal Constitucional. No le voy a dar la introducción solo por un hecho, porque yo siempre lo otorgo. Acá tenemos que respetarnos. Y eso de las risas y las gracias, estoy argumentando jurídicamente lo que creo. Presidenta, con mucho gusto al finalizar mi intervención, congresista Glave. Entonces, lo que nos da el Tribunal Constitucional, presidenta, con su fallo, es un nuevo marco al cual los reglamentos internos de cada partido se tienen que adecuar. Y es en este extremo tercero, por razones de conciencia. Para Fuerza Popular, yo quiero saber qué dice el reglamento interno de razones de conciencia para poder retirarme. Porque si eso no está ordenado, sería inaplicable el fallo del Tribunal Constitucional. Y tenemos que adecuarnos con plazos y a la brevedad del caso, que sí creo, señora presidenta, debe estar incluido en las conclusiones de este informe. Que diga, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, todas las bancadas tendrán que presentar la adecuación al fallo del Tribunal Constitucional. Y por supuesto que se tiene que escuchar a las bancadas. Y sí creo pertinente, presidenta, que ellos no puedan formar parte de la votación que se haga para admitir o no a trámite la renuncia de quien se siente afectado por una determinada bancada. Y no debe votar ¿quiénes? La bancada de la que salen y la bancada a la que integran. Porque acá hay de por medio un interés explícito. Y eso podría vulnerar el derecho. Entonces yo sí creo de que se tiene que escuchar la opinión de la bancada y eso no mella en lo absoluto el derecho legítimo que le obedece a un miembro de una bancada a renunciar. Me he pedido una interrupción la congresista Glave. Congresista Glave. Gracias, presidenta. Lo que pasa es que, disculpe, presidenta, pero ¿cómo va a ser que la bancada determine si es que hay o no hay una cuestión de conciencia? Es algo, perdónenme, acá dice, el congresista aspirante además debe presentar un informe emitido por su grupo parlamentario de origen en el que se señala expresamente que su alejamiento sí se debió a alguna de las causales de renuncia legítima. Es decir, el grupo parlamentario es el que analizará si es que mi cuestión de conciencia es realmente una cuestión de conciencia o no, cuando precisamente quien tiene que argumentar es el parlamentario. Nuevamente, desnaturalizamos la idea de la cuestión de conciencia. El grupo parlamentario evidentemente podrá debatir o plantear, pero el punto es que no puede, la cuestión de conciencia es una decisión mía, personal. No es que un reglamento o un grupo parlamentario va a determinar si es que yo estoy haciendo una cuestión de conciencia o no. Menos un reglamento dirá, este tipo de actividades son cuestión de conciencia, otras cosas no. A mí me parece que eso
la verdad, colegas, desnaturaliza precisamente la idea de una cuestión de conciencia y la idea de la libertad de los parlamentarios, que era el fondo por el cual el Tribunal Constitucional emitió una opinión. Insisto, el numeral número 4, esperar todo un año para que una persona ejerza su derecho, no tiene nada que ver con la sentencia del tribunal. Muchísimas gracias, congresista. Gracias, congresista Glave. Congresista Aramayo. Sí, yo creo que hay algunas cosas que hay que corregir, presidenta. No se le puede exigir al congresista que renuncie, que presente el informe de la bancada de la que se va. Es responsabilidad de la bancada emitir una opinión respecto a los hechos que han ocasionado la dimisión de un congresista, porque podría ocurrir una serie de contextos. Yo demoro el informe adrede para dilatar una salida, etcétera. Entonces esa debería ser una responsabilidad que va por una cuerda separada por parte de la bancada si quiere que dentro de un plazo perentorio se tome en cuenta su participación o no. Creo que una decisión de quien decide alejarse de una bancada tiene que pasar por algunos temas importantes. La conformación del Congreso, que se da a partir, y su participación de los congresistas a través de comisiones especiales, comisiones ordinarias, se ordena en julio, presidenta. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre irme pues en octubre, en noviembre, en diciembre? Yo voy a recomponer cada 3 meses sin ningún criterio de predictibilidad la conformación de las comisiones. O sea, ¿asume el pasivo de una decisión todo el Congreso de la República? ¿De un parlamentario que decidió salirse? No me parece justo. Cuando uno se va, sabe que va a atravesar pues una situación evidentemente compleja y uno tiene que saber, por eso es importante cuando uno se adscribe a un partido. Y esas decisiones son relevantes y son importantes. Y hay que dar procedimientos claros que permitan, presidenta, que con justicia se valore el tema de conciencia. Ahora uno no puede decir, bueno, para mí pues la cuestión de conciencia, el criterio de conciencia pasa que han dicho que es de día y que han dicho que es de noche, es mi conciencia. Hay cosas que tienen que ir de manera expresa. El tema de religión, hay criterios no solamente similares a estos y por analogía se podrían, con todo gusto antes de concluir con congresista Forón, se podrían determinar, presidenta, si no es de manera taxativa tales circunstancias, 5 ejes temáticos que circunscriban el criterio de conciencia. Pero no todo es criterio de conciencia, porque tú le das un paraguas a quien quiere ir brincando de bancada en bancada. Si el objetivo del Tribunal Constitucional con este fallo ha sido discriminar de aquel que se va con una razón fundamentada, de aquel que se va con un criterio patrimonialista de su bancada, hay que generar los espacios de valoración necesarios. Me ha pedido una segunda interrupción la congresista Foronda, presidenta. Gracias, congresista Forón. Presidenta, sería interesante incorporar en el análisis que por las causales que están establecidas en esta propuesta, el tema de conciencia no puede estar por encima de un tema, el tema procedimental no puede estar por encima de una decisión por conciencia. No se puede todo reglamentariamente decidir cuando es un tema de fondo, un tema de conciencia. Yo creo los principios de la organización por la que yo postulé aquí ha perdido, no tienen nada que ver con mi conciencia, con las razones por las que yo decido seguir o no militando en una organización. Y eso no puede coactar la libertad de nadie para tomar una decisión de esta naturaleza, presidenta. Y el tema de la permanencia o no dentro de una organización política, y ahorita vemos estos problemas que estamos enfrentando, es porque muchas veces no hay una clara militancia, ideología explícita que se articule en los principios de la organización. Pero cuando esta organización ya perdió sentido, perdió su razón de ser, y cuando no tiene militantes, sino invitados o gente amiga que llegó ahí de casualidad o aterrizó, y no han sido, digamos, una militancia ideológica, orgánica, etcétera, suceden ese tipo de cosas a veces. Pero yo no creo que se tendría que colocar como una camisa de fuerza, mucho más que sea el propio partido quien llegue a determinar mi decisión.
Eso me parece realmente vulnerable, no solamente al tema procedimental, sino al tema del derecho que tengo como persona en poder elegir en función de mi conciencia cuando yo determino continuar o no dentro de una organización política. Gracias, congresista. Foronda, congresista Aramayo. Presidenta, yo coincido plenamente con la preocupación de la congresista Foronda. Esa circunstancia de quienes no llegan con principios claros a desempeñar un determinado rol político es complejo. Como es complejo que quienes llegan con una base ideológica, por un tema de protagonismos, no pueden salvarlo y después se separan, es igual cuestionable. Es exactamente igual cuestionable. Señora Presidenta, yo quisiera, lamento que se retire, plantear una cuestión previa y que este informe pueda ser complementado con algunas de nuestras sugerencias. Que nos entregue un flujo de procesos. ¿Cuándo es que uno renuncia? ¿Quién entrega un informe? Que tenga plazos, que se pueda tener algo así como un flujograma del trámite de una persona que quiere renunciar, dimitir de una determinada bancada por cuestión de conciencia. Considero y ratifico, señora Presidenta, de que no se le puede entregar la responsabilidad al renunciante de que entregue el informe del partido. Esa es una responsabilidad, digo, de la bancada, y que a la bancada de la que uno se va se le tiene que escuchar. Se le tiene que escuchar necesariamente. Y que sí no debe participar del voto en donde se vea en el órgano dirimiente, que debe ser el consejo directivo, ni la bancada a la que llega ni a la que se va. Yo pediría que esos aportes pudieran ser considerados y que se considere un cuarto intermedio para valorar estas y otras propuestas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Yo le pediría que dé usted la bienvenida a los congresistas que acaban de integrarse a la comisión y algunos también se han vuelto a ir por efectos de que quede constancia en la grabación a qué horas se han incorporado. Es una práctica que siempre se estila. Yo le pediría que haga eso para luego intervenir, para que quede, digamos, constancia quienes estamos presentes, ¿no? Y quienes han asistido. Con todo gusto, congresista Quintanilla. Voy a mencionar a cada uno de los que están presentes. Congresista... Se han incorporado, nosotros ya me dieron la bienvenida. No se preocupe, voy a mencionar a todos los que están. ¿Me permite, por favor? Mantengamos la costumbre. La costumbre siempre cuando se incorporan los nuevos, le dan la bienvenida, ¿no? Sí. Bueno, pero yo no... que el congresista me pide una interrupción, si es que quiere... No sé si para informar su situación personal o no sé, pero en fin. Menciona a todos mejor. El congresista, nosotros acá tenemos mucha paciencia. Vamos a darle la bienvenida al congresista Marvin Palma, al congresista Roy Ventura, al congresista Miguel Torres, que está reingresando. ¿Algo más, congresista Quintanilla? La congresista Carla Schaffer, que está reingresando. ¿Algo más que estemos... No, yo le pedía nomás que mantengan la misma costumbre, porque usted, me parece correctamente, cada que se incorpora un nuevo miembro le da bienvenida para que quede grabado. Sí, gracias, congresista Quintanilla. Congresista Milagros Takayama, tiene usted el uso de la palabra. Al congresista Quintanilla, sí. Perfecto. Señora presidenta, yo creo que los alcances de la consulta hecha a esta comisión están definidas en el oficio con el cual ha sido remitida, ¿no? Dice, señora congresista Rosa María Bartra Barriga, presidenta de la comisión, por agrado de usted, por encargo del presidente, que en la sesión del 31 de julio del 2018 se aprobó la cuestión previa para que la comisión que preside, evalúe y emita un informe sobre los alcances de la sentencia del tribunal. Entonces, lo primero que tiene que precisarse es de que aquí debemos determinar si es de aplicación inmediata la sentencia o no. Y yo creo que es de aplicación inmediata. Por un problema de simple lógica y razonamiento jurídico, señora presidenta, las sentencias de un órgano jurisdiccional, sea del Poder Judicial, sea del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones y cualquier otro órgano que tenga determinada materia dentro de su jurisdicción, son de aplicación inmediata. No están sujetas a una votación
del organismo que obliga. ¿Por qué, señora presidenta? Porque si nosotros en el Congreso, que somos 130 congresistas, votamos a implementar una sentencia de un órgano jurisdiccional, cuando votamos podemos decir no acatamos, o acatamos, o nos abstenemos, como es la tercera opción, porque es una decisión libre. Y de acuerdo a la Constitución nosotros no estamos obligados ni siquiera a ser interpelados, ni poder ser cuestionados por el sentido de nuestros votos. Entonces podríamos colectivamente, por mayoría, decir esa sentencia jurisdiccional del Tribunal Constitucional no la aplicamos porque decidimos no aplicarla. Y no incurrimos en ninguna responsabilidad. Es por eso, señora presidenta, que las resoluciones de un órgano jurisdiccional se aplican. Y luego se pueden cuestionar, debatir, porque todas las sentencias, las resoluciones jurisdiccionales de todos los órganos, como dice nuestra propia Constitución, son debatibles y son opinables, pero previamente se aplican. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia ha señalado expresamente de que debe aplicarse, y lo que sugiere es que el Congreso norme, reglamente los procedimientos, y eso debería también contener este informe. Debemos primero aplicar y luego abocarnos a qué vacíos encontramos nosotros que hay. Y ahí viene otro momento en el cual, digamos, podemos discutir. Aquí, digamos, en las consideraciones que están contenidas en la página 14, se señala, como bien ha señalado la congresista Marisa Glave y también ha señalado la congresista Alejandra Mayo, ¿cómo podemos esperar que los congresistas aspirantes deben presentar un informe emitido por su grupo parlamentario de origen? Si es que eso es así, simplemente estamos dándole la carga de la prueba a quien se sienta en su momento afectado. Y la carga de la prueba aquí tiene que ir más bien al presunto afectante, no al afectado. Y en todo caso, digamos, podría normarse que diga que el grupo parlamentario de origen deberá emitir un informe a el Congreso, a la comisión correspondiente, en un plazo determinado. Pero no podemos darle la carga de la prueba a quien precisamente afectado. Es como decir, en un delito, por ejemplo, en contra de una persona que ha sido violada, que tenga que pedir la certificación del violador de que ha cometido ese delito. Y si el violador dice que no, simplemente no tiene. Es absolutamente absurdo, señora presidenta. Entonces yo creo que también debería... El otro tema, señora presidenta, los criterios de conciencia se presumen. Hay una presunción de legalidad, que todos los congresistas y los ciudadanos en general actuamos de acuerdo a ley. Los congresistas actuamos de acuerdo a la Constitución. La transgresión a la norma se prueba, y la carga de la prueba la tienen, en el caso de los ciudadanos, el Ministerio Público. No la tiene, digamos, ni siquiera el denunciante o el denunciado. Por eso es que, digamos, la prerrogativa de protección de legalidad la tienen los ciudadanos, y quien tiene que calificar una denuncia, digamos, mi vecino me denuncia a mí por supuestamente haber invadido su terreno, la carga de la prueba no la tiene siquiera el que ha denunciado o el denunciante. La carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, y el Ministerio Público en la fase investigativa puede requerir a las partes a que presenten las pruebas convenientes, y hay una prelación en la presentación de la prueba. El Ministerio Público pedirá al denunciante que presente la prueba de cargo, correrá traslado al denunciado para que presente la prueba de descargo, pero eso es un procedimiento. Y aquí cometen el absurdo de decir que el congresista aspirante deberá presentar un informe emitido por su grupo parlamentario de origen. Totalmente absurdo, señora presidenta. Yo no sé quién lo ha hecho esto. Yo creo que usted debería llamarle la atención a quien ha redactado este proyecto, con todo respeto. O sea, me parece, digamos... ¿Perdone?
Con todo gusto, me pide una interrupción la congresista María Alejandra, si usted Congresista tiene a bien. Aramayo. Gracias, Presidenta. Yo más bien quiero reivindicar el trabajo del equipo técnico de la Comisión, que en plazos, siempre sobre plazos, ha dado buenos productos a esta comisión. Y gracias por la interrupción, congresista Quintanilla. Yo, respecto, a través de la Presidencia, quería hacer dos precisiones respecto a las que usted acaba de abocarse. Una es a quién le corresponde entregar un informe o no, que es algo que tiene que ir claramente delimitada en esta opinión consultiva, que va a ser vinculante al momento de tomar algunas decisiones en el Consejo Directivo. Y algo que tiene que ver con el criterio de conciencia. Acaba de intervenir a través suyo la congresista Foronda y ha dicho que los procedimientos no pueden conculcar el criterio de conciencia. Pero tampoco el criterio de conciencia puede ser un vehículo para anular todo principio de legalidad. Porque finalmente es el procedimiento, una regla de oro en el derecho público, como lo he dicho, que va a permitir decir qué pasa por este canal y qué no. El principio de legalidad obliga a todos, Presidenta, por igual, salvo determinadas excepciones. El criterio de conciencia puede ser múltiple, diverso, infinito, y carece de la posibilidad de control. ¿Qué no se quiere? ¿Que se controle este criterio de conciencia? Está su micrófono abierto, congresista. Esto es, que no es posible que el control de la razonabilidad que está contenido en la Constitución Política del Estado en el artículo 200 pase por alto. Hay que recordar también, señora Presidenta, que el criterio de conciencia es uno de los elementos que socavó el derecho en las actuaciones de los grupos terroristas de nuestro país. Y eso fue grave. Con el criterio de conciencia, ellos creían que podían hacer todo. Y eso no se puede permitir. El criterio de conciencia, por eso creo, no puede ser taxativamente desarrollado, porque es la conciencia personal de cada cual. Pero habría que trabajar sobre 4 ejes que lo contengan. Y no basados en el criterio de conciencia vulnerar todo tipo de procedimiento, Presidenta. Le agradezco al congresista Quintanilla la interrupción. Gracias, señora Presidenta. Me han pedido 2 interrupciones adicionales, la congresista Marisa Glave y luego la congresista Mariana Fronda. Se las otorgo, señora Presidenta. A alguna de las dos, congresista Quintanilla, y en el siguiente orador ya tendría la interrupción. Congresista Glave, entonces. Gracias, Presidenta. Creo que hay que diferenciar libertad de conciencia con acciones que violan la ley. Porque yo no puedo fundamentar como libertad de conciencia asesinar a alguien, por ejemplo, eso es terrorismo. Y entonces eso es algo que no tiene que ver con libertad de conciencia. Acá estamos discutiendo libertad de conciencia. Y sí estamos discutiendo el derecho a la libertad de conciencia. Y cómo no podemos restringir el derecho a la libertad de conciencia. Presidenta, sí creo que es importante que tengamos claridad sobre plazos. Porque sí tenemos un problema. Esta sentencia es del 20 de julio. El 30 de julio nos la mandan y 5 meses y 1 semana después recién estamos discutiendo. ¿Eso qué cosa está suponiendo? Que hay personas que pueden estar teniendo una vulneración de su derecho porque no estamos avanzando en ver cómo se implementa una norma. Es una sentencia de hace 5 meses. Entonces, ahí tenemos nosotros una falla inmensa, porque sí tienen derecho a ejercer sus derechos reconocidos por el propio Tribunal Constitucional. Presidenta, hay 3 cosas que me parecen importantes, congresista Quintanilla, frente a lo que se estaba señalando. La primera cosa es, en el texto se hace señalación a 3 motivos: por vulneración de garantías de debido procedimiento, por vulneración de derechos contenidos en los reglamentos internos del grupo parlamentario o por razones de conciencia siempre que estén debidamente fundamentadas. Eso es un extracto del reglamento del Parlamento, no de la sentencia del TC. El TC dice, por ejemplo, que lo que se considera legítimo es cambio de orientación ideológica del partido, muteación ideológica de la persona, desaparición o crisis del partido, discrepancias con la dirección del partido o grupo parlamentario. Es decir, hay un conjunto de elementos de la propia sentencia que no están en estos 3 elementos que hemos colocado acá y que son reconocidos como válidos por el Tribunal Constitucional. Entonces, la opinión, entiendo, es para entender cómo se ve esa opinión, no para cambiar la opinión.
O sea, la opinión, la sentencia del TC dice un conjunto de elementos más que no están, que deberían estar recogidos, porque los dice el propio Tribunal Constitucional. La segunda cosa, presidente, es que creo que eventualmente una opinión podría decir, el tribunal está planteando un procedimiento, entonces nosotros recomendamos eventualmente que se haga una modificación al reglamento. Una opinión consultiva no puede interpretar la opinión del TC incorporando un procedimiento que no está ni en la opinión del TC ni está en el reglamento. Entonces sí me parece delicado ese punto, por si acaso, porque acá sí se plantea un procedimiento. Ese procedimiento eventualmente tendría que estar en el reglamento, no en una opinión. Y entonces sí deberíamos tener, creo, eso me parece claro para ver cómo se va a avanzar. Y sí creo que este es un tema que no se puede votar rapidito. Yo estaría de acuerdo con lo que ha planteado la congresista Aramayo, que ese tema pudiera recoger varios de los temas que estamos discutiendo ahora y que lo pudiéramos ver con calma. Porque no se puede votar así, corriendo, presidenta, algo que tiene que ver con derechos fundamentales y con una sentencia del Tribunal Constitucional. Porque a todas luces, muchísimo tiempo no tenemos para este debate y no tiene ningún sentido que se pretenda imponer. Muchas gracias, congresista Quintanilla. Gracias, congresista Glave. Congresista Quintanilla, antes de que usted continúe, permítame por favor hacer una precisión, solamente si usted me lo permite. Con todo gusto, señor presidente. Gracias, congresista. Congresistas, miembros de esta comisión, yo les pediría por favor que me presten atención 30 segundos a todos, por favor. No estamos hablando, congresistas, de una sentencia que haya sido declarada fundada, primer término. Es una sentencia que ha sido declarada infundada. Así que, por lo tanto, cada vez que nosotros hagamos uso de la palabra, tengamos eso como premisa. Es una sentencia que ha sido declarada infundada. Luego, es una sentencia que tiene carácter interpretativa. Al ser una sentencia, entonces, que cambia en realidad y que puede ser ampliamente debatible en su forma y en su fondo de haber sido emitida por parte del Tribunal Constitucional, que no es materia de debate en este momento, hace una salvedad para poder hacerla interpretativa. Al hacerla interpretativa y hacer la salvedad, está salvaguardando algunos principios. Los principios, precisamente, que deben mantenerse y que nosotros debemos cautelar. Al haber sido declarada infundada la sentencia, el reglamento del Congreso sigue siendo norma válida. Y el reglamento del Congreso, congresistas, ustedes lo tienen, es el instrumento que nosotros debemos tener para cada uno de nuestros actos, señala el procedimiento. Si ha sido declarada infundada, el reglamento del Congreso está válido. Yo les rogaría que, por favor, nuestras interpretaciones las hagamos en una interpretación válida. No estamos acá para restringir el derecho de nadie, absolutamente, absolutamente, al contrario, nosotros quisiéramos que esto avance, pero por favor, no hagamos argumentaciones extralegales, extraconstitucionales, solamente para tratar de validar nuestras posiciones. Elevemos el nivel del debate de tal manera que esto nos lleve a una conclusión importante. Estamos dando cumplimiento a lo que el Consejo Directivo nos ha pedido, dentro de los plazos que nos permiten agendas muy demandantes. Pero por favor, hagamos las cosas diciendo la verdad. Congresista Quintanilla. Diciendo la verdad, señora presidenta, hay que también entender de que hubo una primera sentencia anterior a esta. Y esa primera sentencia anterior que se implementó, presentada por un grupo de congresistas encabezado por el congresista Johnny Lescano, y el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esas modificaciones y dispuso de que se admita en ese momento de un grupo parlamentario y que se reconoció al Grupo Nuevo Perú, del cual formó parte. Y en el mismo día, al día siguiente, se recurrió al artificio de hacer una modificación nuevamente inconstitucional. Lo que pasa es que en esa segunda sentencia, que no revoca la anterior sentencia, simplemente no se alcanzó el número de 5, el legal de 5, para ser declarada la inconstitucionalidad. Y ahí refiere de que debe aplicarse la primera sentencia en forma automática y recomienda que haya una interpretación, haya un desarrollo reglamentario. Eso es lo absolutamente claro, y me voy a la verdad, señora presidenta. Entonces la verdad hay que verla completamente y no solo con una visión o un determinado interés.
Señora Presidenta, el otro elemento, nosotros tenemos que entender qué cosa es criterio de conciencia. No hay criterio de conciencia por factores religiosos, porque somos un Estado laico, no somos un Estado confesional. Eso queda absolutamente claro. Nosotros somos parte de la división de lo que es lo religioso de lo que es lo público, y está absolutamente excluido ahí. Lo que estamos viendo entonces es, somos un Estado laico. Así Una interrupción. la Constitución así lo dice. Bueno, entonces siendo un Estado laico, nos regimos por un ordenamiento que la cosa pública se ejerce a través de los partidos políticos, y los partidos políticos no se basan en una ideología de que creo o no creo en determinada cosa, sino se basa en propuestas programáticas, en propuestas de solución a los problemas del país, y en función de eso. Y el Tribunal Constitucional, cuando dice, digamos, se distingue por la submotivación el transfugismo legítimo, y dice cuáles son las supuestas razones que considera el Tribunal Constitucional deberían desarrollarse. No, primero, el cambio de orientación ideológica de los partidos. O sea, hay un cambio, y yo creo, digamos, que hay una discrepancia ahí, debería ser un cambio en los fines programáticos, pero aquí le llama orientación ideológica de los partidos. En segundo lugar, la mutación ideológica personal, o sea, uno deja de creer en el programa y en los planteamientos por los cuales uno se adscribe, o sea, ha cambiado, ¿no? O sea, digamos, yo estaba en contra de la pena de muerte, pero después me convenzo de que sí es conveniente la pena de muerte. Entonces yo no voy a estar en una agrupación política que rechace la pena de muerte cuando yo estoy convencido de que la pena de muerte sí es viable, y para mí ese elemento es un elemento consustancial para participar en esa agrupación política o no. Eso debería ser normado. Después dice la desaparición o crisis de los partidos. Eso lo vemos. Hay partidos que no tienen funcionamiento, y nosotros hemos reiterado que la acreditación, no me refiero a ningún partido en particular, estoy diciendo un ejercicio teórico general, no se sienta aludida, congresista, disculpe. La desaparición o crisis de los partidos es una realidad, y la acreditación de la existencia de un partido, en nuestra opinión, no debería incluso acreditarse por el número de firmas, sino debía acreditarse por el cumplimiento de sus estatutos que soberanamente y libremente han aprobado y adoptado en la constitución de ese partido. Entonces debería exigírsele que cumplan los estatutos, y si los estatutos dicen un congreso cada 2 años, un congreso cada 4 años, etcétera, etcétera, ¿no? Para ahorrar, que creo que está un poco apurada, señora Presidenta, yo entiendo su preocupación. Después hay otro punto, discrepancias con la dirección del partido o grupo parlamentario. Está señalando expresamente que esa es una de las razones por las cuales puede haber disidencia legítima. Hay disidencia legítima cuando hay discrepancias con la dirección del partido. Ni siquiera ahí, digamos, está diciendo estas 4 causas tienen que ser concurrentes. Son causas que pueden funcionar independientemente de unas de otras. Ahora, ¿quién va a declarar estas cuestiones? Va a declarar la persona, porque hay una presunción de legalidad. ¿Y por qué, digamos, se debe normarse? Porque puede haber la otra posibilidad de que se haya ido por prebendas, ¿no? Hemos visto en la televisión, por ejemplo, cuando aparecían algunos congresistas en las oficinas del CIN recibiendo fajos de dinero. Hay experiencias concretas que hemos tenido en este Congreso, porque incluso hay congresistas que en ese entonces han participado activamente en estos hechos que avergonzaron al país, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay. Pero la carga de la prueba, digamos, es después del cuestionamiento. Entonces digo, no se está yendo el congresista X ni por ninguna de estas causas, sino se está yendo porque ha recibido una prebenda y que le hemos visto en el canal de televisión, le hemos visto una filmación, etcétera, etcétera. Entonces, señora Presidenta, volviendo al tema de origen, yo creo que el proyecto de resolución no está bien proyectado. Nosotros deberíamos decir simplemente que la constitución de los nuevos grupos políticos procede en aplicación inmediata, y después podemos discutir cómo adecuamos lo que señala el tribunal, que hay cuestiones que deben ser normadas, y eso es otro tema posterior. Señora Presidenta, porque además, por encima de los reglamentos está el mandato constitucional. La obligación
que han contraído los congresistas a ser elegidos es irrenunciable. Y no podemos, para ningún parámetro, ningún reglamento, restringir esas obligaciones. Por consiguiente, tampoco, si no podemos restringir sus obligaciones, no podemos restringir mucho menos sus derechos. Y todos los congresistas tienen el derecho de asumir sus funciones y la obligación de cumplirlas. Y eso es lo que estamos discutiendo, señora presidenta. Señora presidenta, esta es una discusión ociosa. Yo creo que debería hacerse un dictamen que tenga dos cuestiones centrales. Uno, que se implemente la resolución del Tribunal Constitucional, que se reconozcan a los nuevos grupos parlamentarios, y después haremos una evaluación si hubo o no alguna transgresión. El control para aplicar una sentencia siempre es posterior. Una sentencia, me refiero a una resolución de un órgano jurisdiccional, no puede ser anterior, porque si no estaríamos en la posibilidad de, por votación, desacatar. Y como nosotros no tenemos obligación de emitir un voto en un sentido, ni somos pasibles de rendir cuentas, ni ser pasibles de alguna responsabilidad, estamos abriendo el paso, señora presidenta, a un descalabro jurídico en el país. Señora presidenta, si es que la congresista la presidenta lo admite, con todo gusto, señora María Alejandra Amayo.